Ya, nuevamente. eh, Muy buenos días con cada uno de ustedes, chicos y chicas. Hoy vamos a analizar un tema muy importante respecto a la carrera que ustedes están estudiando, que es de Administración de Empresas, ¿sí? De la asignatura de Introducción a la Administración, que es la empresa, la definición y su clasificación correspondiente a la semana número 7, ¿sí? Ya. Entonces, para eso nosotros vamos a partir de la definición de lo que es la empresa. ¿Qué nos dice que es la empresa, por favor, si nos ayuda con la lectura, Erika? Ya, la empresa, definición, se define como una colectividad integrada por uno o varios grupos sociales que unen sus recursos, producción, tierra, mano de obra, tecnología y capital, en base común para producir bienes o servicios mediante un orden normativo organizado y bien administrado, señalando rangos de autoridad, sistemas de planeación, comunicación, información y control coordinados con eficiencia, modernidad, productividad, con una existencia relativamente continua en un medio y cuyas actividades se encuentran encaminadas hacia el logro de un fin o misión determinada. Ya, correcto. Para el curso, ¿no es cierto? Alguien, ¿qué nos puede dar en base a esta definición con sus propias palabras? ¿Qué creen que es la empresa? Cualquiera. Con sus propias palabras. ¿Qué nos dicen o qué piensan ustedes? ¿Qué es para ustedes la empresa? Para mí la empresa es una comunidad, bueno, un grupo de personas que trabajan para el bien de la sociedad, porque puede ser una persona que presta, una empresa que presta servicios para el público, entonces eso sería. Ya, ¿no es cierto? Como aquí podemos ver, ¿no es cierto? Pero con nuestras propias palabras también podemos decir que una empresa es una unidad, ¿no es cierto? Sí, económica, social, obviamente integrada por elementos humanos, sí, que son los empleados, los colaboradores, los subordinados que somos nosotros, las personas, sí, también por materiales y técnicos en este caso, ¿cierto? Que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado, ¿no es cierto?, de bienes y servicios. Entonces, para esto se hace uso de qué? De los factores productivos como son el trabajo, la tierra y el capital. ¿Sí? Ahí está una definición con estas palabras. Para ello nosotros vamos a analizar también las características de las empresas. ¿Cuáles son las características de las empresas que nos mencionan aquí en esta presentación, ¿no es cierto?, del PowerPoint? Nos dice que son entidades programadas, ¿no es cierto?, con relativa permanencia, ¿sí? Deben contar con una estructura, están orientadas hacia el logro de objetivos, ¿sí? Deben utilizar la especialización en sus actividades y no la diversificación en este caso, ¿no es cierto? Ya. Aquí es muy importante también analizar en base a las características los elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la empresa, Kerly? Recursos o elementos materiales necesarios para el funcionamiento. Personas que toman decisiones y la ejecutan. Conocimiento tecnológico necesario para producir bienes y servicios. Conocimientos administrativos, requerimiento para hacer funcionar una organización de manera eficaz. Medio ambiente interno o clima organizacional. Medio ambiente externo general. Medio ambiente externo particular. Ya, ¿no es cierto? Como aquí podemos ver también en este cuadro, ¿sí? Cómo la empresa está constituida, ¿no es cierto? Sí, por el medio ambiente externo, un medio ambiente externo, como podemos ver aquí, medio ambiente interno, dentro de las mismas personas, recursos, conocimiento tecnológico, conocimiento administrativo, ¿sí? Este es un esquema en donde podemos nosotros analizar estos elementos de la empresa. ¿Sí? Entonces ahora ven por qué fue importante primero analizar el estudio de la cultura organizacional y su entorno, ¿cierto? Para dar paso a lo que sí en sí es la empresa.
Áreas funcionales, ¿no es cierto? O departamentos de la empresa. Dentro de la empresa vamos a encontrar áreas eh, muy fundamentales, ¿no es cierto? Que conforman la misma, como son los sistemas, ¿sí? El área de producción, el área de mercadotecnia, el área de recursos humanos, el área de finanzas, entre otros departamentos o áreas que nosotros vamos a encontrar. Dentro de la clasificación de las empresas, nosotros vamos a encontrar actividades como industriales, ¿no es cierto? Comerciales, de servicios. Dentro de las industriales nosotros vamos a encontrar extractivas y manufactureras. Dentro de las comerciales, mayoristas, minoristas, comisionistas y multinivel. En la de servicios, transporte, turismo, educación, salud, financieras, outsourcing, que nosotros habíamos estudiado eso, ¿se acuerdan? Ya. Y en base a la magnitud o tamaño, vamos a encontrar pequeñas, medianas, grandes empresas, ¿cierto? Corporaciones, conglomerados, y en base a ello, un poquito fundamentadas más, enfocadas en lo que son las pequeñas, medianas y grandes empresas, de acuerdo a criterios de clasificación, como por ejemplo de ventas, personal y utilidades. Esta es la clasificación de la empresa. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Avanzamos. Dentro de la clasificación de las empresas, en lo que es el origen de capital, vamos a encontrar las públicas, que es muy fundamental analizar esto, las privadas y de economía mixta. Sí, dentro de estas tres empresas nosotros vamos a encontrar nacionales, extranjeras, transnacionales, multinacionales, globalizadoras y controladoras. Sí, en base a su duración, temporales y permanentes, y en base al régimen jurídico, sociedad anónima, sociedad cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo, ¿no es cierto? Esa es la clasificación de las empresas en este caso, ¿sí? Entonces, en base a ello nosotros, porque más adelante tenemos que seguir analizando este tipo de empresas, sí, pero lo más importante es haber analizado primero para partir a los siguientes temas, la definición de una empresa. Entonces vamos a hacer un recorder. ¿Qué nos decía que era la empresa? Christopher Gaibor, con nuestras propias palabras. Yo decía que la empresa era una entidad donde podemos tener una organización y para una organización donde podemos, para producir una base común. Esta puede estar de forma para poder planear, organizar y tener una mejor organización para poder realizar o poder algún producto y que los demás personas se interesen en brindar nuestro servicio. Ya, muy bien, yo todo con nuestras propias palabras. ¿Cuáles eran las características principales o más fundamentales de una empresa, Oscar? Que son entidades programadas con relativa permanencia, deber contar con una estructura, estar orientadas hacia el logro de objetivos, deben utilizar la especialización en sus actividades y no en la diversificación. Ya, muy bien. Y dentro de las áreas funcionales o departamentos de la empresa, ¿cuáles eran las áreas que nosotros habíamos mencionado y son una de las más principales y fundamentales también para la clasificación, ¿no es cierto? Sí, que encontramos dentro de la misma. ¿Cuáles habían sido, Oliver? La producción, la mercadotecnia, sistemas de finanzas, los recursos de una Ya, empresa misma. dentro de estas áreas funcionales o departamentos de la empresa, ¿cuáles creen que son las más importantes? La producción y la mercadotecnia, Ya, ¿por qué? porque en una empresa siempre va a depender del mercado y de la producción. Ya. Y principalmente,
Todas son importantes, ¿cierto? Pero lo más fundamental son los recursos humanos. ¿Qué son los recursos humanos? Las personas, ¿no es cierto? Sí, el capital humano, nosotros. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a dar paso a poder nosotros enfocarnos un poco en la producción, en base a sistemas, a través de departamentos como la mercadotecnia y en sí analizar cada una de los resultados mediante finanzas, ¿no es cierto? Mediante finanzas, mediante una contabilidad adecuada para su correspondiente y su adecuado funcionamiento también, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, en sí, la empresa, ¿no es cierto? Lo que nosotros habíamos analizado para tener mayor conocimiento en sí de lo que es la definición o el concepto, podemos decir o pueden tomar el apunte también que una empresa, ¿no es cierto? Es una entidad productiva, ¿sí? Agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro, en este caso, ¿cierto? En nuestra sociedad es muy común la creación continua de empresas. Ustedes han visto, o pequeños negocios, o grandes o medianas empresas, ¿no es cierto? Entonces, en general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, ¿no es cierto? Bienes materiales y financieros con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por él que se obtengan beneficios. ¿Sí está claro? Sí está claro, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso vamos a analizar eh, en esta semana, ¿no es cierto? Número 7 para de ahí partir a su clasificación en sí de lo que tenemos que estudiar un poquito más adelante del tema de la empresa. Sí, hasta aquí, por favor, alguna pregunta o alguna inquietud que tengan. Les escucho, chicos. Preguntas, preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Ya, listo. Entonces nos vamos a quedar, ¿no es cierto? Sí, en este tema que acabamos de analizar ahorita, la definición y su concepto de lo que es la empresa para partir más adelante y estudiar su clasificación. Entonces, por favor, vamos a analizar otro concepto, otra definición para que quede más claro. Si pueden igualmente tomar el punto. El concepto, ¿no es cierto?, de empresa nos decía que se refiere también a una organización o institución, ¿sí? Que se dedica a la producción, ¿no es cierto?, o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, en este caso, obteniendo de esta actividad un, un rédito, sí, económico, es decir, una ganancia para el correcto desempeño de la producción. En este caso, estas se basan en planificaciones previamente definidas, sí, estrategias determinadas por el equipo de trabajo. Entonces, el éxito de una empresa, tomen en cuenta esto, requerirá de objetivos claros y bien establecidos, ¿sí? Además de una misión que habíamos estudiado, ¿cierto? Preestablecida por otra parte, estas deberán definir las políticas, ¿sí? Y los reglamentos según los cuales van a manejarse. Sin embargo, más allá, ¿no es cierto?, de las reglamentaciones, ¿sí? O de los reglamentos que decidan en forma interna e informal, deberán regirse ante todo según las leyes que obviamente determinen la regulación de su actividad y funcionamiento de la jurisdicción, obviamente, en la que estemos nosotros operando en este caso, como trabajadores y como empleados también. Entonces, quizás desde una perspectiva más técnica, ¿no es cierto?, se le puede definir como una unidad socioeconómica, ¿no es cierto? Sí, ya que según esta forma, obviamente, la misma utilizarán todos los recursos que estén a su alcance. ¿Para qué? Para transformarla en materia prima, ¿no es cierto?, en un bien o servicio que pueda introducirse en el mercado. Es decir, vamos a analizar la oferta y demanda para obtener una utilidad. ¿Sí? Ya. Entonces, es importante aclarar que se utiliza el término
socioeconómico, obviamente, dado que se identifica como parte social de esta unidad en conjunto, digamos así, ¿no es cierto?, de individuos, obviamente, que forman parte de esta misma. Sí, entonces, y como económica, ¿por qué? Porque el componente de capitales que se busca conseguir es obteniendo beneficios para el éxito o el fracaso de la misma, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí está claro, por favor? Ya, entonces sí está claro lo que es la definición y concepto de la empresa. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. ¿Está claro? Ya, ¿tomaron apunte? Sí, Sí, ya. Entonces, si no hay más preguntas, igualmente, este es el tema que hemos estudiado correspondiente a la semana número 7. Muchas gracias.